El 13 de junio del 2017, para ser exactos, regresó a Estados Unidos Otto Warmbier, luego de haber estado detenido durante 17 meses en Corea del Norte. Lamentablemente, tanto para él como para su familia, Otto regresó en estado de coma, con daño cerebral grave, ciego y sordo. Se abren las puertas del piso y cuando bajan cuentan los chicos que parecían tipo como laberintos. Y menciona: siento mucho cometer en Corea del Norte un acto criminal que me ha obligado a cometer Estados Unidos. Y es en ese momento cuando un tribunal condena a Otto a 15 años de trabajo forzado. Y piden hablar específicamente con el doctor. El doctor atiende la llamada y los doctores de Norcorea le dicen: bueno, es que hablamos para decirles que el estado de Otto es delicado porque Otto está en coma. Bienvenidos a un episodio de jueves de Relatos Cósmicos Mutantes, el podcast donde cada semana yo, Lau Alcalá, le cuento a Dr. Melquiades y a todos ustedes un relato muy cósmico y muy mutante. El día de hoy tengo un relato muy interesante para contar, pero al mismo tiempo muy lamentable. Porque dicen que hay viajes que cambian tu vida, pero otros que la terminan. En este episodio de jueves de Relatos Cósmicos Mutantes les contaré una historia que parece sacada de una novela distópica, una historia de silencios, propaganda y tal vez de tortura. Pero antes de empezar con esto, primero me gustaría que saludemos a Dr. Melquiades. Hola, doctor, ¿cómo está? Muy feliz y contento, productora. Sí, qué bueno, me da gusto. ¿Cómo ha estado? ¿Qué cuenta su vida? No, yo puros relatos cósmicos mutantes que nos envía la gente, pero afortunadamente en el episodio de jueves usted los cuenta y yo nada más vengo a echar la hueva. Perfecto. Doctor Melquiades, ¿qué sabe usted sobre Otto Warmbier? Otto Warmbier. Nada, productora. Ahora sí me agarró. Nada. Sí, nada. Con usted vengo a aprender el día de hoy. Perfecto, pues me gusta que no sepa para poder sorprenderlo, aunque de una vez lo digo, voy a intentar abordar este tema con el mayor respeto posible porque es un tema que lamentablemente ocurrió, que lamentablemente es real y toca temas o tintes, hilos bastante delicados y bastante fuertes. El relato del día de hoy lo titulé El infame caso de Otto Warmbier. ¿Ok? Pues vamos a empezar, pero antes de comenzar les pido que por favor preparen su café, tomen su galletita y su pan, que nos dejen un like si es que les gusta esta historia y si no les gusta también que nos regalen un like. Y por supuesto que si aún no se han suscrito al canal se suscriban y que activen la campanita de notificación. Al final de este relato haré un par de preguntas para que ustedes las puedan contestar en la caja de comentarios. ¿Yo también, productora? Sí, claro que sí, usted también. Ok, pues entonces vamos a iniciar con este relato llamado El infame caso de Otto Warmbier. El 13 de junio del 2017, para ser exactos, regresó a Estados Unidos Otto Warmbier, luego de haber estado detenido durante 17 meses en Corea del Norte. Lamentablemente, tanto para él como para su familia, Otto regresó en estado de coma, con daño cerebral grave, ciego y sordo. ¿Qué pasó con Otto durante estos 17 meses en Corea del Norte para que su salud se viera tan dañada y para que él regresara tan lastimado? Para intentar entender todo esto, primero vamos a tomar este viaje desde el principio y una vez más insisto, lo voy a tratar con todo el respeto posible, por Otto y por su familia. Bueno, pues Otto nace justamente el 12 de diciembre de 1994 en Cincinnati, en Ohio, en Estados Unidos. Cuentan que Otto fue un chico amable, atento, alegre, bastante extrovertido, muy inteligente. Ya estaba estudiando una doble especialidad en la universidad del mismo estado donde él nació.
cuando justamente se gana una beca para estudiar una especialidad más en la Universidad de Hong Kong. Tanto Otto como su familia estaban muy contentos por esta oportunidad que se le estaba presentando, y Otto obviamente pues no se negó, dijo sí, claro que sí, es toda una nueva experiencia, empataba perfectamente con su plan de vida que él tenía, ¿verdad? Entonces, en diciembre del 2015, él decide viajar a China, pero decide viajar unas semanas antes de que inicie la escuela. ¿Por qué? Pues obviamente porque quería conocer China, quería ver cómo era el ambiente y empezar a recorrerlo. Finalmente, China es un país muy grande con una cultura muy amplia, y Otto finalmente sabía que una vez empezando la escuela, pues toda su atención se debía de concentrar en ella, no iba a tener como tanta chance de estar yéndose de vacaciones o algo por el estilo. Entonces él llega en diciembre del 2015, unas semanas antes de iniciar clase, a Hong Kong precisamente. Y estando ya ahí en Hong Kong, él ve una agencia de viajes, pero esta agencia de viajes tiene un eslogan que es lo que dice a Otto: de aquí soy. Con ellos es con quien voy a viajar. Y su eslogan decía: te llevaremos a todos esos lugares que te dice tu mamá que no vayas. Ese era el eslogan de la agencia de viajes. Para Otto resulta muy llamativo y dice: con que ustedes me ofrecen una experiencia completamente diferente y hasta cierto punto más emocionante que las que otras agencias de viaje me pueden llegar a ofrecer, no se diga más, me voy con ustedes. Y lamentablemente Otto decide contratar esta compañía para hacer un viaje nada más y nada menos que a Corea del Norte, como turista. Honestamente no sé qué pudiera llegar a llamar la atención en una persona ir a conocer dicho país. Yo no dudo que su cultura sea muy rica y que sea muy interesante. Finalmente es un país pues muy hermético. No dudo del interés y de su riqueza cultural, pero sí pienso que hasta cierto punto te pones en peligro al viajar a lugares de este tipo. Pero bueno, para Otto fue completamente llamativo. Era un viaje nada más de 5 días y 5 noches. Iba con un grupo pequeño de turistas, muy pequeño en realidad. No, por más que busqué información, no especifican cuántos. Algunos eran matrimonios o personas que iban viajando en pareja, y muy pocos eran los que iban solteros, ¿no? Todos los que hicieron ese viaje con Otto lo mencionan como que Otto durante todo el viaje estuvo súper alegre, bromeando con un sinfín de cosas, y pues que era un buen compañero de viaje, porque hacía que el viaje fuera pues más divertido, con las bromas o con las ocurrencias que Otto podía llegar a tener. Justo en estos días eran los últimos días del año, y empató con que la última noche que iban a estar ahí en Corea del Norte era la noche vieja. Era la última noche del año, la última noche del 2015, o sea, 31 de diciembre del 2015. Y esa noche iban a hacer festividades en la plaza o en una de las plazas principales de ahí de la ciudad. De la ciudad, y por lo cual los guías de esta agencia de viajes les dicen: a partir de este momento ustedes pueden estar aquí en la ciudad, pueden ir de fiesta, pueden festejar con los lugareños, adelante, diviértanse. Nos vemos en el hotel quedaba a unas cuantas calles, o sea, podías llegar caminando sin problema de esta plaza, y nos vemos en el hotel el día de mañana. El autobús sale a tal hora para que nos lleve al aeropuerto y de ahí tomar nuestro vuelo de regreso a China. No, pues todo fantástico y todo exactamente. Planeado. Obviamente cuentan los que estuvieron que cuando ya están ahí en la plaza, pues agarran fiesta, vaya, finalmente era la Nochevieja. Quienes no hemos agarrado fiesta en Nochevieja, yo creo que es una de mis noches favoritas del año. Festejas muy bonito y todo, y bueno, también Otto y sus amigos lo tomaron así. Ya traían fiesta, obviamente traían pues traguitos. ¿Traían con qué? Exactamente.
Este dato no lo tengo como bien confirmado porque hay quienes dicen como una cosa y otros dicen otra, que en ese tiempo era el único hotel que había en la ciudad. Obviamente un hotel de turistas era el único hotel que había. Entonces no había como pierde que pudieran llegar de la plaza caminando hasta el hotel. Y algo que menciona una de las chicas, sobre todo, que estaba acompañando esa noche a Otto, es de que ellos regresan al hotel cerca de las 2 de la mañana. O más bien pasaditas las 2 de la mañana. Entonces, eso es lo que la chica dice, pero es la única de los testigos que confirma esta hora. Esta parte es bien, bien importante, así de que por favor tenganla presente. Ay, como voy a hacer examen, ya la tengo bien. Vale, ok. Entonces, bueno, pues no pasa nada, pues llega Otto junto con los otros chicos, ya como bien mencioné, pues ya traían fiesta, se suben al elevador para poder ir a sus habitaciones y cuando están ahí se dan cuenta que de todos los botones del elevador no estaba el número 5. Estaba el 2, 3, 4, 6, 7, 8, bla, 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 pero no aparecía el botón número 5. Y entonces ahí empiezan a bromear sobre el número 5 y empiezan a decir que pues no, que era una leyenda dentro de estas leyendas que existen sobre Corea del Norte y que en el piso número 5 era un lugar secreto donde tenían resguardada información súper secreta, casi como de si existe o no existe el monstruo del lago Ness, quién mató a Kennedy, cosas así por el estilo, entre broma y broma, ¿no? Ahí estaban todos los chicos bromeando, entonces algunos decían que sí, otros decían que no, y como ya estaban enfiestados, uno de ellos le dice, bueno, pues no sigamos suponiendo más y vayamos a preguntarle a alguien por qué no aparece el número 5 dentro de los pisos del hotel. Y pues bueno, van obviamente con un concierge, yo me imagino, de ahí del hotel, y le preguntan, oye, ¿por qué dentro de todos los botones del elevador, no ¿por qué no aparece el número 5? Si existe este piso, no existe, ¿por qué no aparece y demás? Y entonces el concierge les dice, es muy simple y muy fácil. Ese elevador que ustedes tienen es el elevador obviamente para todos los huéspedes. El piso número 5 evidentemente existe, pero este piso es utilizado únicamente para personal. Es ahí donde se tienen todas las cámaras de seguridad, donde se tiene acceso a todos los blancos, bla, 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 ¿no? Le da la explicación, donde está el comedor del personal y otras muchas cosas. O sea, es de uso únicamente exclusivo del personal. hotel. Por eso es que no tiene sentido que aparezca dentro del elevador para los huéspedes. Bueno, vale, pues muchas gracias, ¿no? Y se van. Pero finalmente eran jóvenes y eran muy curiosos y dicen, no, yo quiero entrar a ese piso número 5. Y sobre todo ya tenían ahora la información de que para entrar a ese piso había un elevador especial. Entonces cuentan los chicos que estuvieron ahí que se ponen a buscar este elevador. Bueno, pues se ponen a buscarlo y finalmente terminan encontrándolo. Bueno, no pasa nada, pudieran decir, ojalá se hubiese quedado así. Y encuentran el elevador, lo toman y efectivamente en el panel, ahí sí aparecía el piso número 5. Deciden apretarlo, se abren las puertas del piso y cuando bajan cuentan los chicos que parecían tipo como laberintos. Ok. Que era así, o sea que eran solamente paredes grises con puertas color grises, en donde era una puerta tras otra, tras otra, tras otra, tras otra y otro pasillo que te llevaba a más puertas y demás, pero sin nada. Y que lo único que llamaba la atención era que todo el piso no encontrabas tú cuadros de arte o flores, floreros o algo, no. Lo que decoraba o la decoración de este piso eran afiches con propaganda norcoreana, política norcoreana, principalmente y obviamente sobre su supremo líder, ¿verdad? Kim Jong-un. Exactamente, sobre el señor.
Y pues bueno, dice que ellos se quedaron así como un poco sorprendidos, que les empezó a dar como un poco de miedito, ya más que intriga, y justo en ese momento se encuentran con un guardia y el guardia les dice, ¿qué hacen ustedes aquí? Y ellos, ay, es que estamos perdidos, no sabemos qué fue, cómo llegamos aquí. O sea, se hicieron como los tontitos. No, nos perdimos, bla, 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 bla. Ah, no se preocupen, el guardia los tomó, no pasa nada. Los lleva hasta el elevador, pide el elevador, los mete al elevador. Dicen que todo fue muy amable. El guardia los metió al elevador, les dijo no se preocupen, ahora los voy a enviar a recepción y de ahí ustedes podrán caminar para el elevador que los va a llevar hasta el piso de sus habitaciones. Exactamente. Y así tal cual ocurre. Total, dicen que ahí en ese momento se despidieron y se fueron a dormir. Y ya. Pasó. A la mañana siguiente, que ya era el 1 de enero del 2016, cuentan que Otto fue el último en abordar el autobús que los llevaría hasta el aeropuerto. Todos ya estaban listos y ya solamente hacía falta que llegara Otto. No iban tarde, pero fue el último en abordarlo. ¿Okay? Toman el autobús, llegan al aeropuerto y dice que cuando estaban en el aeropuerto llegan dos guardias, ya militares, de Corea del Norte. Tocan a Otto y le dicen, señor, háganos el favor de acompañarnos. No. Y entonces, pero dicen los que estuvieron, sobre todo un chico británico, que fue con quien le tocó incluso compartir habitación con Otto. Él menciona que cuando llegaron los guardias todo era como muy normal, de un modo súper amable, se lo llevaron y demás, y que Otto no se mostró, no puso objeciones. No, en lo más mínimo. De inmediato cooperó y de inmediato se fueron. De algo que sí él dice que se arrepiente en este momento es de que a él se le ocurre jugar una broma diciendo, oh no, Otto, ya no te volveremos a ver. Dice que Otto sonrió y Otto se fue. Y lamentablemente esa frase fue muy cierta. ¡No! Pues sí, a partir de este momento que estamos hablando del 1 de enero del 2016, nadie supo nada de Otto. Hasta el 29 de enero, de febrero, perdón, del 2016, Otto es cuando aparece después de este arresto y aparece compareciendo en un tribunal norcoreano. Pueden ver incluso los videos, cuando terminen de ver este relato, pueden buscarlos, a mí me parecen muy dolorosos y muy lamentables, donde Otto está pidiendo disculpas, donde Otto está diciendo que lamenta profundamente el haber hecho lo que hice y menciona, siento mucho cometer en Corea del Norte un acto criminal que me ha obligado a cometer Estados Unidos. Eso es lo que menciona, o al menos eso es lo que yo logro entender de lo que él menciona. Obviamente pide perdón y deja súper en claro su arrepentimiento. Muy, muy en claro. Honestamente yo pienso que Otto ofrece todo esto, o ofrece esta disculpa y acepta el que cometió un acto criminal y demás, porque yo creo que él pensaba, y muy probablemente así se lo dijeron o lo engañaron, que una vez que él aceptara y lo dijera, pues lo iban a dejar regresar a casa. O regresar a China, por lo menos. Sí, salir de ahí, el chiste era salir de ahí. Exactamente. Pero bueno, primero vamos a ver a qué acto criminal es al que se refieren que supuestamente Otto cometió. Y es que después de que se van, el gobierno norcoreano acusa a Otto que después de que abandonan el piso número 5, unos minutos después, Otto regresó al piso número 5 y Otto se robó uno de estos afiches de propaganda política. Muestran imágenes en donde se ve a Otto que está descolgando esta propaganda, cómo la está enrollando y después cómo Otto se está yendo. Pero aquí el verdadero detalle es que tú dices, pues, o sea, es simplemente un afiche, pero es un afiche donde aparece su supremo líder. Y eso en Corea no nada más es ilegal,
sino que es un acto criminal. Es considerado un acto criminal. Hay mucha gente... Lo que él consideró una travesura. Una travesura, sí, una broma. Un delito. Ahí no nada más era un delito, era un acto criminal. O sea, sí, un delito, pero más grave todavía. Oh, no. Muchos dicen que esto fue montado, que esto no es verdad, que porque supuestamente en los pequeños videos que hay no se alcanza a ver si sí es Otto, porque sí se ve una persona que claramente se le ve caminando solo en el piso número 5, se ve cómo descuelga este afiche, cómo lo enrolla y después cómo se va. Pero hay gente que dice que en realidad no se alcanza a ver si sí es Otto o no es Otto, que nada más se ve a alguien que lo hace. Pero pues bueno, finalmente los videos que ahorita nosotros tenemos y que podemos llegar a ver, no sabemos qué tan reales son. No sé si bien tenemos dos vertientes. Los pudo haber retocado el gobierno norcoreano o todas las personas que se han encargado de investigar este caso también ya los pudieron haber tocado. Entonces no sabemos si sí o si no. Lo único que sí es de que, recuerden que les dije que Otto regresaba, o que una chica da testimonio que ellos regresaron de la fiesta de Nochevieja y llegaron al hotel pasaditas las 2 de la mañana. Sí. Es de que este video es de la 1:50 y tantos de la mañana, 1:57. Antes de que ellos regresaran al hotel. Pero es aquí donde dices, sí podría ser Otto o no podría ser Otto, porque la diferencia, estás hablando de media hora cuando mucho. No estás hablando de una hora, estás hablando cuando mucho de media hora. Entonces eso sigue dejando como un poquito de cavidad a la duda. Pero bueno, y es en ese momento cuando un tribunal condena a Otto a 15 años de trabajo forzados. 15 años de trabajo forzados. Así es. Por lo que fue una travesura, o por lo que bien ni siquiera Otto cometió. Cualquiera de las dos, honestamente, yo creo que 15 años, o sea, de trabajos forzados es terrible. Pero bueno, aquí es donde comienza la lucha de su familia de Otto para regresarlo a casa. Y el primer problema al que se encuentran es de que para que lo puedan traer para que lo pudieran llevar a casa, o sea, a USA, pues necesitaban ir a Corea del Norte. Pero para que puedan entrar a Corea del Norte necesitas ser invitado. Necesitas que alguien te invite. No sé si esas reglas aún continúen, pero al menos en el 2016 así fue. ¿Quién los iba a invitar para que fueran a defender a alguien que acababa de ser condenado a 15 años de trabajo forzado por un crimen tan atroz ante los ojos del gobierno norcoreano? Y entonces la ONU es cuando... Luego dicen que la ONU no sirve para nada, y tal vez tengan razón, pero en ciertas ocasiones sí funciona. Cumple ciertos intereses. Sí funciona. Sí funciona. Porque es cuando la ONU interfiere, y gracias a eso es que consiguen la invitación para que puedan ir a pelear por Otto y para que Otto pueda regresar. ¿Vale? Y bueno, cuando una vez después de un sinfín de cosas que tuvieron que hacer, porque no fue nada sencillo, fue bastante complicado el que permitieran que a Otto regresara y demás, pues llega el momento donde Corea del Norte dice, ¿saben qué? Vamos a regresar a Otto como un acto de buena fe, como un acto de buena voluntad. Se le van a perdonar los 15 años de trabajo forzado, y lo vamos a dejar que vuelva a casa. No, pues la familia y todo el mundo ya creía que había ganado y dijeron, no, pues ya gracias a Dios, a todo, ¿no? Ya va a regresar a casa. Con lo que no contaban es de que las personas que empiezan a hacer la defensa de Otto habían escuchado o escucharon rumores que la salud de Otto no estaba bien. Entonces, bueno, en ese momento dijeron, bueno, Otto ha sido sometido a trabajos forzados, y no dudan, ni siquiera lo ponen en tela de juicio de que muy probablemente también haya sido torturado. Es lógico, o maltratado, vaya. Es lógico que su salud esté mermada, no pasa nada. Entonces, cuando mandan el vuelo que va a recoger a Otto,
que también es otro sinfín de papeleos y demás para que pueda entrar un avión de parte del gobierno, aunque sea una misión diplomática, para que pueda pisar Corea del Norte. Pero va a aterrizar, perdón, en Corea del Norte, pero bueno, lo consiguen. Y envían a un doctor, porque dicen, si la salud de Otto está mermada, inmediatamente tiene que recibir atención médica. Entonces envían al doctor. Pero cuando van en el vuelo apenas para Corea del Norte, reciben una llamada. El doctor, y piden hablar específicamente con el doctor. El doctor atiende la llamada y los doctores de Norcorea le dicen, bueno, es que hablamos para decirles que el estado de Otto es delicado porque Otto está en coma. No. Y el doctor les dice, ¿cómo puede ser posible que Otto esté en coma? Y les dicen ellos, sí, es que Otto presentó un caso de botulismo. ¿Qué es el botulismo? El botulismo es una infección poco frecuente pero grave que es causada por una toxina que ataca los nervios del organismo. ¿Ok? Pero el problema no viene solo con esto, sino que los médicos norcoreanos le explican al doctor de Otto, o al que se va a convertir en el doctor de Otto, que una vez que él presenta el botulismo, le dan una pastilla o le dan un tratamiento para el botulismo. Y este tratamiento termina siendo contraproducente para Otto, porque tiene una reacción a mal. Y esta reacción supuestamente es lo que lo lleva a estado de coma. Y el médico dice, bueno, nosotros venimos con una misión, que es el regresar a Otto a casa, y seguramente en Estados Unidos recibirá una mejor atención médica que la que va a tener aquí. Y evidentemente tiene que estar con su familia, ¿no? Nada mejor que estar cerca de familia. Entonces, sin importar nada, el médico regresa con Otto. Más bien, hacen que Otto tome el vuelo. Y es cuando por fin el médico se da cuenta que Otto no está en coma. Porque Otto tiene los ojos abiertos. Puede parpadear. Es solo y tiene de hecho movimientos involuntarios de su cuerpo, de sus manos y de sus extremidades. Pero el detalle es que no puede hablar y al parecer tampoco no puede escuchar bien. En ese momento para el médico queda más que claro que botulismo no fue. Okay. Lo que tiene Otto es otra cosa, botulismo no fue, y tampoco Otto está en estado de coma. Dicen que el viaje fue verdaderamente complicado porque Otto empezaba a gritar de la nada. Empezaba a gritar y a llorar de la nada. No lo podían controlar y por lo tanto lo tuvieron que sedar para que pudiera resistir el viaje, que tampoco es un viaje corto, desde Norcorea hasta, Corea del Norte hasta Estados Unidos, y pues bastante complicado. Y por fin, en junio del 2017, 17 meses después, llega por fin regresa Otto a Estados Unidos. Uh-huh. Cuando llegan, como el médico ya había dado parte a todos quienes estaban involucrados, ya había dado parte que el estado de Otto era bastante complicado y que pues inmediatamente se tenía que intervenir, ya los estaba esperando una ambulancia. Pero cuentan que en cuanto Otto escucha la voz de sus padres, Otto nuevamente se volvió a poner normal. O sea, en lugar de que se calmara, Otto se vuelve a alterar por completo. Y es cuando pues lo tienen que llevar ya forzosamente a urgencias en el hospital. Otto pasa toda una semana en el hospital con estudios exhaustivos y descubren que lo que Otto tiene no tiene cura, que ya no puede ser reversible, que lo que sufrió Otto ya no tiene cura. Que fue por un traumatismo. Les dicen a los padres de Otto que el cerebro de Otto sufrió paros respiratorios ininterrumpidos. Infinidad de paros respiratorios ininterrumpidos. O sea, que le hizo falta el oxígeno una y otra vez. Todo esto parecía indicar que Otto había sido torturado mediante asfixia,
pero su cuerpo no tenía marcas. Porque sus padres de inmediato dicen, no, pues mi hijo fue torturado, pero empiezan a buscar y no encuentran marcas en Otto que demuestre que verdaderamente Otto haya... Sin lesiones, digamos. Exactamente, sin lesiones aparentes. Nada más lo único es de que sus brazos se muestran un tanto como deformados, al igual que sus piernas, sobre todo sus pies. Pero los médicos en Estados Unidos, la explicación que les da es de que al él no tener control por completo de su cuerpo y que no saben cuánto tiempo lleva así, entonces es por esto por lo que las extremidades se le han ido deformando. Eso le puede llegar a dar explicación a lo de sus piernas y a lo de sus brazos. Pero algo que sí es muy curioso es que le removieron los dientes. Encuentran que un par de dientes fueron removidos y vueltos a poner. No, ¿cómo que? Pero lo cual tampoco, para muchos que conocen lamentablemente del tema de casos de tortura, dicen que tampoco encajaba como dentro de un método de tortura, vaya, o un modo. Tampoco encajaba, pero el dentista de Otto les entrega todo el expediente de los dientes, vaya, todo su historial médico, y les dice que esos dientes, al menos hasta la última vez que él lo trató, no tenía, todo estaba perfecto, que esos dientes evidentemente se removieron y se volvieron a acomodar. ¿Cómo? ¿Por qué? Es algo que no tiene respuesta. Y lamentablemente 6 días después de su regreso, el 19 de junio del 2017, Otto perdió la vida. La familia decide llevar a juicio a Corea del Norte porque los hacen completamente responsables de la muerte de su hijo. Y obviamente la corte falla a su favor y los ordena que Corea del Norte les pague 501 millones de dólares a modo de indemnización, pero como todos sabemos, pues esto nunca ocurriría. Del mismo modo que tal vez nunca llegaremos a saber lo que realmente le ocurrió a Otto en cautiverio. Por motivos religiosos, los médicos les fueron como muy claros con esto. Era de que si querían saber realmente lo que le había pasado a Otto, era muy probable que lo descubrieran durante una autopsia. Pero por motivos religiosos, su familia se negó a hacerla. No lo sé, muy probablemente sí. Lo hicieron por motivos religiosos, pero creo que también lo hicieron a modo de mi hijo ya no está. Y el que yo me entere lo que le hicieron a mi hijo, no lo va a cambiar y lo va a hacer peor. Lo va a hacer mucho, lo va a hacer mucho peor. Entonces, bueno, lamentablemente Otto pierde la vida y la corte falla a favor de la familia. Norcorea jamás iba a pagar esos 501 millones de dólares, ¿no? A favor de ellos, pero aquí ocurre algo y es de que en una costa agarran un barco ilegal norcoreano que llevaba carbón a otro país. Pero es detenido, que era ilegal finalmente este transporte, pero es detenido por la Marina de Estados Unidos. Y entonces Estados Unidos decomisa el barco y decomisa el carbón. Venden el barco y venden el carbón y dicen, bueno, ustedes tienen una deuda pendiente con una familia, y tal cual le entregan a la familia el dinero de la venta del carbón y del barco. Yo sé que esto fue, en mi opinión, pues fue algo que tú dices, es una buena movida, pero lamentablemente esto no les iba a regresar a su hijo a la familia, ni tampoco iba a contrarrestar todo el daño que Otto tuvo. Y entonces aquí es cuando yo les hago las siguientes preguntas, que por favor déjenme en los comentarios. ¿Qué ocurrió realmente durante esos 17 meses? ¿Otto fue víctima de tortura? ¿Realmente Otto intentó robarse ese afiche?
o lo usaron como una ficha de negociación política. ¿O por qué lo devolvieron? ¿Por qué lo dejaron volver a casa solo cuando ya no podía hablar? Tal vez nunca tengamos estas respuestas. Corea del Norte mantiene un hermetismo como una muralla de hielo, pero una cosa sí es cierta: Otto fue silenciado, y ese silencio habla más que cualquier propaganda política. Con esto yo doy por terminado el relato de este jueves, doctor Melquiades. Yo sé que no fue disfrutable, pero sé que fue interesante. No, y más que interesante, productora, es necesario conocerlo. Súper necesario, porque lamentablemente este tipo de historias que quedan en silencio es como si no pasaran, y es, si no se conoce, todo el mundo sigue igual. Y si bien sabemos que en efecto cada país, digo, porque también cada país tiene su colita que le pisen, ¿no? Todos, no hay todos ningún lo país tenemos, perfecto, todos. Ninguno. Sin embargo, cada país tiene su deficiencia, tiene, como bien dice, su forma de negociación. Lamentablemente, y digo bien lamentablemente, la historia nos ha demostrado que los regímenes, al ser absolutistas, se lleva a cabo la voluntad de un solo individuo, en la cual no se puede contradecir, no se pueden oponer, y muchos actúan por miedo más que por moral, más que por dignidad. El miedo es el que los mueve, ¿no? Pues sí, porque además estos sujetos que están a la cabeza ya están completamente perdidos de la realidad. Sí fue un proceso de tortura, completamente estoy seguro de sí. No se ha visto también otra noticia que se llevó a cabo de un fusilamiento en público de uno de los propios militares más cercanos de este dirigente. Era un coronel o un general. Sí, justamente se manejó por traición. Al parecer fue algo muy pequeño. O sea, uno como Occidente... No me dio los buenos días. Uno como Occidente lo ve como algo muy pequeño. Pero ellos, con base a sus religiones, con base a sus reglas, con base a sus ideales, dicen, fue una gran ofensa. Y por traición fue un fusilamiento en público. Que dices, o sea, ¿cuánto sadismo puede haber, no? ¿Cuánto sadismo? Es que ya están completamente perdidos de la realidad. Así es. Según yo entiendo, las personas nos movemos por lo siguiente. Hace poco estaba viendo una entrevista con el periodista Ricardo Rafael, que sacó un libro súper interesante. Ahorita no lo mencionaré ni hablaré, tal vez en algún momento, si a ustedes les interesa, contemos ese caso o analizamos un poquito ese libro, porque está fuertísimo, de un caso muy conocido aquí en México. Pero bueno, Ricardo Rafael en una entrevista dice lo siguiente, que todos tenemos una balanza de la moral, ¿no? Lo que está bien, lo que está mal. Principalmente empieza por lo de la persona, claro, el propio. Pero cuando el tuyo no está activo o cuando el tuyo está bastante alterado, entonces tienes el de la familia. Pero si el de la familia tampoco está bien equilibrado o tampoco funciona, entonces tienes el de la sociedad. Pero si el de la sociedad tampoco llega a funcionar, entonces tienes el del gobierno o el del Estado. Pero en este caso, ninguno está activado. Al ser absolutista. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando una persona no tiene limitantes, ni su propia limitante, ni la de su familia, ni la de la sociedad, y evidentemente menos la de su gobierno? Porque él es el gobierno. Claro. No, es lo que él ocurre, lo es todo. Él lo es todo. Así es. Él lo es todo. Y es muy, muy peligroso. Y por ejemplo, lo que comenta, reitero, uno con tradiciones y cultura de Occidente, pues tú puedes ver el hecho de decir, ay, me robo un afiche, ¿qué puede pasar, no? Es un póster, me lo llevo, ¿no? Como un recuerdo de llevármelo a mi casa. Ay, mira lo que me traje de Corea, ¿no? Sin embargo, reitero, ellos bajo sus normativas, pues ellos tienen que actuar según ellos están acostumbrados, ¿no? Y ahí es donde dices, híjole, bien lo decía Facundo Cabral, ¿no? Facundo Cabral lo decía, que la moral se mide por fronteras, ¿no? Lo que para Francia está bien, para China está mal. Entonces la moral se mide por fronteras. Bien, pudiste haber ido a un lugar extraño, seguir sus reglas al pie de la letra y regresas, ¿no? Y es bueno, ya, vámonos. No nos vamos tan lejos, ¿no? El niño que llega a una casa ajena,
rompe el vaso y obviamente lo van a regañar cuando él en su casa rompe los vasos que quiera. Entonces, lo mismo, obviamente guardando las respectivas dimensiones, pero lo mismo puede ocurrir. Tal vez para él lo que fue una simple travesura, pues ellos sí lo veían como y eso en dado caso de que realmente lo hubiera cometió. hecho. Claro. Si él realmente lo hizo. Ahora bien, no descartamos tampoco la posibilidad que ellos, con base a su geopolítica, hayan dicho, mira, un gringo. Digo, ya hablando de geopolítica, tendría yo que ponerme a hacer memoria de qué estaba ocurriendo desde siempre. De todo. No, justamente en ese momento, como para que, lo digo con todo respeto, de verdad, hayan utilizado a Otto como una ficha, ¿no? Como una ficha de ajedrez o de lo que sea. Yo tendría que ponerme a hacer memoria específicamente qué estaba ocurriendo para ver si realmente utilizaron a Otto como una ficha. No lo sé. Lo único que sí sé es de que así Otto lo hubiera cometido. No lo meritaba lo que le ocurrió. No era eso. No. Definitivamente no. Y por lo poco que yo estuve viendo sobre este caso, sigue la duda sigue latente. Para muchas personas Otto es 100% inocente y simplemente decidieron cargarla contra él, y para otras personas pues Otto sí tuvo la desfortuna de cometer esto, pero insisto, pero no merecía eso. No, para nada. No, bajo ningún motivo. Lo vemos de este lado, ¿no? De este lado del océano, donde tú ves también cómo tratan a los inmigrantes, ¿no? También no merecen esos tratos indignos y lamentablemente se están dando, ¿no? Entonces, por eso reitero, ni un solo país está libre de que todos tenemos cola que le pisen, ¿no? Y a ese nivel, cuán mayor razón. Entonces, lo único que, por eso reitero, es importante conocer este tipo de historias. ¿Por qué? Porque tenemos que apelar a nuestro lado humano, ¿no? A nuestro lado humano de saber que todos merecemos respeto, todos sobre tenemos todo derechos. También creo yo que es por la de que si no se habla y si no se menciona no existe. Así es. Entonces, con mayor razón todavía por las víctimas, es algo que se tiene que hablar. Y si de algún modo puede ayudar también a prevenir, ¿no? No dar motivos a que, ay, mira, me estás dando el motivo para aprovecharlo. O sea, no. Pero más que nada creo que es el de que vamos a hablarlo porque se tiene que hablar. Claro. Pues a mí me gustaría agregar 3 puntos. Claro. Con todo el respeto que merece. El primer punto: si te dicen que te van a llevar a lugares donde tu mamá no te deja ir, pues no vayas, ¿no? O sea, ya por ahí ya dices, sí, como que está dudoso, y si mi mamá me dijo que no lo hiciera, pues no lo hago, ¿no? Por algo mamá lo está diciendo. Por algo. Entonces, es la primera. La segunda: si ya te subiste al carro y te vas a pasear, sigue las reglas del paseo. No saques las manos de la ventana, no te asomes, ¿no? Por algo están las reglas, para seguirlas. Sí, son medios de opresión, son medios de control, pero bueno, hay que seguirlas, ¿no? Y la tercera: no olvidemos este tipo de situaciones para que exijamos justicia y en medida de lo posible exijamos lo justo para quien lo merece, ¿no? Así es. Sí. No la haga, productora. Yo venía bien feliz, bien contento, y ahora me dejó con un vacío existencial bien grande. Bueno, lamento mucho esto, pero es algo de lo que se tiene que hablar. Se tiene que hablar, y yo lo agradezco, productora. Perfecto. Agradezco infinitamente. Yo sé que ustedes también, chiquibandas. Y si se quedaron hasta el final del video, por favor, déjenle no a mí, a la productora, déjenle su like por su narración y sobre todo por la investigación que se hizo en este caso. Ah, chiquita, no me gusta, sobre todo en este tipo de situaciones, no me gusta hacer investigaciones tan exhaustivas o me gusta de hecho incluso hasta omitir ciertas cosas. Sobre todo eso, porque ¿no? digo, creo que no es necesario, ¿no? Sí. No hay necesidad. Pero bueno, este fue un episodio de Jueves de Relatos Cósmicos Mutantes. Las preguntas ya fueron hechas. Los invito a que por favor dejen en las cajas de comentarios cuál es la respuesta, si es que ustedes tienen respuesta a alguna de esas preguntas. Y los invito a que, si les gustó este video, dejen su like. Dr. Melquiades dice que pidas un deseo
justo cuando estás dejando tu like, y que si entra tiempo, el universo te lo va a conceder, te va a conceder ese deseo. Y a que si por favor aún no se han suscrito al canal, se suscriban y que activen la campanita de notificaciones. Yo les doy las gracias por acompañarnos en este episodio de jueves, gracias por venir a tomarse su cafecito conmigo y con Dr. Melquiades, pero sobre todo gracias por darle mucho, mucho amor a este video, ¿sale? Nos vemos pronto y esto fue un relato de Relatos Cósmicos Mutantes.